tengo estudiantes, pero por ejemplo, Abraham Nieves no aparece aquí. Yo no sé si haya más que no aparece. O ya, el chiste es que todos tienen que estar puntuales. Mire, ya es la 1:33. Entonces voy a dar la lista, voy a leer aquí la lista de los que están, y los que no estén en esta lista, ahorita mismo me dan sus nombres para que yo los envíe entonces por correo a Secretaría Académica, pero por correo electrónico no, tengo millones de mensajes y a veces ni siquiera me especifican de qué grupos son, de qué clases son, no sé, tengo un desorden terrible en el correo electrónico. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Les digo, yo aquí tengo 45 personas y aquí apenas han entrado 35. Entonces, bueno, voy a empezar. Entonces, ojo con los que están en esta lista. Entonces, está Aguilar Robles Eliud, Aldana Peña David, Arrieta Rojas Gumaro, Ayala Ramírez Brianda, Cárdenas Alvarado Aldo, de Jesús Moya Carla, Escalante Paul Alejandra, Ferrusca Juárez, Guillermo González Acosta Mónica, González Holguín Luis Osvaldo, Gutiérrez Alvarado Axel, Gutiérrez Carranza Sara, Hernández Morales Juan Carlos, Hernández Moreno Osvaldo, Hernández Santos Brenda, Herrera Mejía Diego, Juárez Piña Alejandra, Mariscal Martínez Gabriela, Martínez Paz Raúl, Mendoza Pérez Luis, Montes de Oca Ruiz Alejandro, Mora García Tania. Entonces, vamos en Mora García Tania, Murillo Rico Miranda, Nava Rangel Alondra, Navarro Salgado, María Fernanda, Ojeda Barrón Shadia, Ostoa Jiménez Ana Paulina, Otero Ángel José, Parrilla Calderón Daniela, Pérez Arredondo Cintia, Pizaña Hernández Jania, Quiroz Garduño Luis Daniel, Ramírez Martínez Emilio, Rendón Manzano Elena, Rivero Cruz Omar, Rojas Vargas Patricia, Sáenz Bretón Mora, Salinas Flores Juan Diego, Sánchez Rincón Iori, Santos Morales Leonardo, Santoyo Díaz Luis David, Soto Hernández Eric Manuel, Urbina Ríos Laura Daniela, Vázquez Hernández Christopher Miguel y Zavala Sosa Daniela. Entonces son 45 estudiantes que tengo registrados acá. Entonces, de los que me están escuchando, ¿quiénes no están en esta lista? Yo, maestra, Abraham. Abraham, entonces es Nieves. Sí. Bueno, es que ya tengo dado de alta la materia de Orgánica 2, pero me aparece con el maestro Romo y había pedido que era con usted. Ah, eso sí lo tienes que arreglar, ¿eh? Bueno, sí. ¿Cómo es tu nombre completo? ¿Abraham Nieves? Jesús Abraham. Ah, Jesús. Nieves Laguna. Ok. Entonces, ¿qué hago? No lo paso, no mando tu nombre a Secretaría Académica y haces el cambio de horario. Pues voy a mandar un correo a Marta a ver si me contesta, pero ya voy a pasar. No sé quién se encargó de esto, pero me pidieron mi nombre para que me agregaran una lista. Y ahí le puse específicamente que fuese con usted en esta sesión. Pero hace como 15 minutos llegó un correo y aparece la materia de Orgánica 2, pero con el maestro Romo. Ok, bueno, entonces
yo mando un correo así. ¿Alguien más que no esté en esta lista que de los que llamé ahorita? Bueno, entonces prácticamente es Abraham el que falta. Entonces, pues ya mato yo eso y bueno, como todavía no tenía la lista y todavía no quiero incluir a Abraham hasta que no se resuelva su caso, para el trabajo número 1 van a ser equipos de trabajo voluntarios, por este trabajo nada más, porque ya casi está encima ya empezar a elaborar el trabajo. Entonces lo van a hacer en equipos de 4, como ustedes quieran, pero por esta única vez. Ya para las otras, entonces, ya hacemos los equipos de trabajo por orden de lista. Nadie puede estar sin equipo. No voy a calificar ningún trabajo individual, por favor. No lo voy a calificar. En un correo, o bueno, más bien ahorita, déjenme compartirnos, les digo cuál es el título del correo electrónico que ustedes me van a decir, me van a mandar. Entonces déjenme, Ok, entonces vamos a abrir aquí una transparencia y les voy a decir cómo es el... Ay, otra vez ya la dañé. Cómo es el... Entonces, el tema, el título del correo electrónico. Entonces va a ser, primero que todo, entonces, ONG 2, Química Orgánica 2. Enseguida va a hacer el grupo, ustedes son el grupo 2. Grupo 2. Y enseguida van a poner, si quieren, no vamos a poner ni guión ni nada, sino un espacio. Y entonces ustedes van a poner, por ejemplo, trabajo en grupo número 1. O por ejemplo, si es una lectura, entonces van a poner química orgánica. Bueno, se me olvidó aquí otra cosa, espérenme. Ajá. Y me van a poner el apellido completo del primer integrante del equipo. ¿Sí? Pero los dos apellidos, porque si tienen, por ejemplo, que tengo 2 hermanas, 3 hermanas, entonces Gutiérrez Abella y ya. Y si es un trabajo, si es una lectura, es exactamente lo mismo, solamente que aquí vamos a poner si fue la lectura 1 o si fue la lectura 2. Creo que este semestre no dejé tantas lecturas porque como son grupos tan grandes, entonces si fue la lectura 2. Así, por favor, me van a reportar ustedes el título de sus trabajos para que cuando yo lo reciba, inmediatamente lo ponga en el archivo correspondiente al grupo 2 de Orgánica 2. Y ya cuando yo lo califique, pues ya busco por la G y todos los demás están ahí cerquita, no tengo que recorrer la lista de arriba abajo. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Habíamos quedado, si mal no recuerdo, en esta transparencia. Entonces, habíamos quedado en que ustedes van a desarrollar este ejercicio. ¿Sí lo hicieron? ¿Me escuchan? Sí. Jania, ¿me estás escuchando? ¿No te has enviado Jania? Déjame ver.
Daniela también es de este grupo, ¿verdad? Sí, doctora, Tania me comentó la clase pasada que tenía problemas de conexión. No sé si en esta ocasión también los tenga, pero no me ha avisado nada. Ok. Entonces, Daniela y Abigail. No recuerdo si ya hicieron el grupito en el WhatsApp. De hecho, a Abigail le comenté en el correo que le envié, me parece que ayer, ya con la lista definitiva, o ayer, que Abigail se iba a encargar del grupo 1 porque ella está en ese grupo y como nos iba a apoyar, pues quedó ella como representante. No, pero entonces voy a invitar a Abigail porque yo necesito a alguien que esté en el grupo 2. Sí, solamente seríamos Tania y yo. Pues Daniela, la verdad, Daniela y el apellido ¿cómo es? Zavala Sosa. Zavala, ok, Daniela. Entonces, un favor, si quieres incluir a otra persona para que sean 3 y haces un grupito de WhatsApp y lo pones, el grupito lo pones con este título: Química Orgánica 2, Grupo 2. Ese es el titulito que va a tener nuestro chat. Y ahí, por ejemplo, si puede suceder que yo me quede sin red y empiezo la clase, pero puede suceder que me quedo sin red y yo no me di cuenta, porque yo estoy aquí en la presentación y no me doy cuenta a qué horas me desconecto de ustedes. Entonces, inmediatamente, por favor, me mandan un WhatsApp. Yo aquí tengo a la mano mi teléfono para en este caso, que no avance. El lunes, ayer, en el grupo de orgánica se fue el internet y yo no me di cuenta y avancé yo creo que como 15, 20 minutos y les pregunté algo y como nadie contestaba y volví a preguntar, nadie contestaba, se me hizo muy raro, vi y pues me había desconectado desde hacía tiempo. Entonces, para que me avisen y veamos, arreglamos la situación o que no esté yo avanzando y ustedes no puedan estar bien. Muy bien. Entonces, por favor, Daniela, ¿eh? Sí, doctora. Nosotros Muy bien, necesitamos muchísimas cualquier gracias. cosa. Sí. Ok, perfecto. Y es para mí mucho más ágil la correspondencia vía WhatsApp que vía correo electrónico, porque en el correo electrónico se me pierde con los miles de correos que tengo más. Entonces es más ágil en el WhatsApp. Muy bien. ¿Hicieron este ejercicio? Creo que no. Sí, doctora. Bueno, ¿Alguna duda? pues no. Creo que No, no. ¿verdad? No. Entonces, lo importantísimo es el disolvente. En esta reacción el disolvente no se mete para nada. Ni en esta tampoco, o si es tetracloruro de carbono, el disolvente no participa. Pero en esta reacción el disolvente sí participa. Y entonces cuando nosotros tenemos este intermediario, el ion bromonio, que tenemos acá, entonces está en competencia el ion bromuro y el agua del disolvente. Entonces, a diferencia de cuando tenemos este otro disolvente, el agua es mejor nucleófilo que ataca, sino el agua. Y entonces ya ustedes ven que se forma el enol. Desarrollen muy detenidamente el mecanismo, paso por paso. No lo dejen pasar, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver otra de las reacciones de los alquinos y es la adición de una molécula de agua. Entonces, viendo los alquenos, entonces tenemos nosotros aquí los alquenos y a los alquenos se adicionan moléculas de agua. Ya vimos nosotros los distintos mecanismos que hemos visto de la adición de la molécula de agua. El más importante es simplemente agua en medio ácido. Y como esto es amante de electrófilos, pues lo primero que va a reaccionar aquí es el medio ácido. El hecho neto final es que se rompe el doble enlace y
que se agrega la molécula de agua y el producto es un alcohol. Exactamente lo mismo sin atender cuál es el mecanismo que implica acá. Podemos decir de la misma manera que se rompe un enlace pi, que se adiciona una molécula de agua. Solamente que el producto que se obtiene del alquino es muy diferente al que se obtiene del alqueno. Este es un alcohol normal y este es un enol. ¿Y qué le pasa a los enoles? Sufren cautomerización. Y entonces el producto de esta reacción no va a ser el alcohol, ni tampoco el enol, sino que va a ser el respectivo compuesto carbonílico. El enol sí se obtiene, pero se obtiene en bajo rendimiento. Miren aquí la flechita, la flecha más grande se dirige hacia el compuesto carbonílico, aldehído cetona, y la flechita más chiquitita se dirige hacia el enol. Entonces, es la diferencia que hay entre las reacciones de alquinos y alquenos, porque los alquinos adicionan una primera molécula y el compuesto que se forma es un alqueno. Entonces, dependiendo del OH, pues es un enol y los enoles se tautomerizan. Entonces, el ataque del alquino al protón produce, bueno, vamos a ver aquí el mecanismo. Bueno, para la adición de agua a los alquinos también se puede hacer agua y ácido sulfúrico, pero los reactivos químicos que se utilizan son agua, ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. ¿Sí? Aquí los tenemos. El ácido sulfúrico, el agua y el sulfato de mercurio. Porque necesitamos nosotros aquí un electrófilo más electrofílico que el protón del medio ácido. Y el mecanismo de la reacción es muy parecido al mecanismo de la mercuración, desmercuración de los alquenos, muy parecido. Entonces, en los alquenos, la adición de agua y ácido es vía carbocationes con transposición, se obtiene un alcohol. Si yo quiero que la reacción, y es Markovnikov, si yo quiero obtener un producto Markovnikov, pero sin transposición, entonces utilizábamos el acetato de mercurio y el agua. Y si yo quiero tener un producto totalmente, un alcohol totalmente antimarkovnikov con los alquenos, era el borano. Entonces teníamos nosotros esos tres productos y decíamos nosotros, pues tenemos a la carta el alcohol que quieran. Markovnikov con transposición, Markovnikov sin transposición o antimarkovnikov. ¿Qué era lo que cambiaba? Los reactivos, única y exclusivamente. Entonces aquí el reactivo que utilizamos para esta reacción es el sulfato de mercurio. Aquí tenemos nosotros el mecanismo, el sulfato de mercurio es esta molécula. Entonces tenemos aquí el sulfato o negativo y el mercurio que tiene carga 2 positivo se encuentra acá, ¿sí? Entonces esta es la estructura del sulfato de mercurio, pero también podemos utilizar el acetato de mercurio, también se puede utilizar el mismo que utilizamos para los alquenos, lo podemos utilizar también para los alquinos. Este es el acetato de mercurio, CH3, CH3. Entonces, siempre se utiliza más el sulfato de mercurio. Entonces, observen ustedes aquí el electrófilo. Por lo tanto, pues este compuesto medio de la reacción que sería el sulfato de mercurio, el ácido sulfúrico y el agua, pues el mejor nucleófilo va a ser el mercurio 2 positivo. Y entonces este se acerca al triple enlace y me forma
este enlace como de 3 centros, que también vimos que se formaba con los alquenos. Se rompe el enlace pi y se nos forma este enlace de 3 centros. Y entonces tenemos nosotros, bueno, aquí, entonces tenemos nosotros este intermediario. Lógicamente que este es un intermediario bastante inestable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahora sí entra el nucleófilo, que es el agua, y puede atacar cualquiera de los carbonos que están unidos por el doble enlace. Entonces, ¿se acuerdan que porque ustedes pueden pensar, bueno, el agua a cuál carbono es, a este o a este? Bueno, aquí en la flecha pues se ve que esta, pero a lo mejor ustedes no saben por qué va a reaccionar en este carbono y no en el otro. Entonces, acuérdense del pequeño ejercicio que hacíamos, que decíamos, si se rompe este enlace, esto me va a quedar como una especie de pseudo carbocatión vinílico primario. La estabilidad es la misma que la de los carbocationes que nosotros hemos visto. Ahora, si se rompe este enlace, esto me va a quedar como un pseudo carbocatión secundario. Aunque sean pseudo, porque no son carbocationes en realidad, aunque sean pseudo carbocationes, pues igual, el pseudo secundario es más estable que el pseudo primario, y por ese motivo es que el agua ataca a este carbono y produce el rompimiento del enlace carbono-mercurio. Entonces entra el agua completa. Queda con carga positiva. Se rompió el enlace carbono-mercurio y el mercurio sigue pegado a la molécula. Una misma molécula de agua que haya en el medio actúa como base y quita el protonio para que no me quede el oxígeno contra ese enlace. Y tenemos nosotros este compuesto. Este compuesto es un enol, pero es un enol de tipo mercúrico. El mecanismo que nos proponen acá, el enol mercúrico también sufre tautomerización y se me forma una acetona mercúrica. En esta acetona mercúrica, este enlace carbono-mercurio es un enlace débil y es bastante polar. Es un carbono y un metal, así como vimos, por ejemplo, carbono-magnesio, carbono-litio, que quiere decir pues, que es un enlace que se rompe muy fácilmente. ¿Y quién puede reclamar el mercurio? Pues el sulfato. Entonces nosotros tenemos aquí, bueno, vamos a ponerlo, a dibujarlo de otra manera. Y entonces tenemos nosotros aquí O negativo, aquí tenemos O negativo, aquí tenemos los dos dobles enlaces. Entonces, este sulfato toma el mercurio, el par electrónico me forma el doble enlace, el enlace pi se rompe y aquí me quedaría O negativo. ¿Qué tengo en el medio? Tenemos medio ácido. Entonces, este O negativo toma un protón del medio ácido y el producto se nos transforma en un enol. ¿Y qué le pasa al enol? Se tautomeriza y tenemos nosotros el respectivo compuesto carbonílico. En este caso tenemos la acetona. Entonces, los alquinos, acuérdense que decíamos, tenemos 3 tipos de alquinos. Tenemos alquinos terminales. Tenemos alquinos, vamos a poner así, simétricos. Y tenemos alquinos asimétricos. Simétricos. Entonces, cuando la reacción se hace con un alquino interno, bueno, por ejemplo, este es un alquino interno, y este también es un alquino interno, cuando lo hacemos con un alquino interno, solamente tiene interés sintético si el alquino es simétrico, porque me va a formar solamente un compuesto carbonílico. Si es asimétrico, vamos a tener problemas porque vamos a tener mezclas. Entonces, por favor, ustedes me van a escribir
el producto de la reacción de la adición de sulfato de mercurio, ácido sulfúrico y agua para los siguientes alquilos. Entonces lo van a hacer ahorita, me van a dar los productos. Entonces tenemos nosotros, vamos a hacerlo como el alquino que hicimos. Vamos a tener vamos a tener el simétrico. Entonces ustedes ponen aquí la flechita y sobre la flechita van a poner HgSO4, H2SO4 y agua. Y van a escribir el producto. Bueno, empiecenlo a hacer en lo que se me arregla aquí la pantalla. Y luego vamos a poner uno asimétrico y luego vamos a poner uno terminal. Bueno, entonces, aquí tenemos este y este es el asimétrico. Y luego vamos a tener este, que va a ser el terminal. Y entonces todos nos vamos a tratar con sulfato de mercurio, con ácido sulfúrico y con los productos, por favor. Entonces, si quieren, vamos a dejar. ¿Ya los copiaron? Sí, maestra. Ok, entonces les voy a dejar esta transparencia para que aquí ya no es necesario que me hagan el mecanismo, solamente que sepan bien cómo llevamos a cabo esta reacción. Entonces se las voy a dejar ahí, ustedes únicamente van a escribir los productos. Bien. Me dices el nombre y un par del compuesto que se obtiene, por favor. A mí la primera me salió que es la 3 hexanona. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Esta. ¿Solo un producto? Sí, me parece que sí. Sí, claro.
Totalmente sí. Porque miren, si ustedes agregaron el OH acá, digamos el enlace, ¿qué es lo que vamos a ver? El OH acá, este es un enol, donde me queda el grupo carbonilo en el carbono 1, 2 y 3. Entonces ahí está. Ahora, si pusieron lo contrario y pusieron el hidrógeno acá y el OH acá, ¿qué es esto? Esto aquí es el grupo carbonilo 1, 2 y 3. Porque como es un alquino simétrico, solamente tenemos un producto. Ok, ahora entonces el compuesto acá, los productos o el producto del siguiente compuesto. Doctora, ¿podría poner un momento la diapositiva anterior, por favor? ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya tienen los nombres? Ya lo tengo, pero no estoy muy seguro. Bueno, Es la... entonces, Igual es la 3-hexanona y la 2-hexanona. ok, entonces aquí tenemos dos productos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en efecto son estos dos productos. Y entonces observen, quitamos el doble enlace. Ahora aquí sí es diferente porque no es simétrico. Y entonces, si yo hago la adición de agua aquí, voy a tener el enol y el compuesto carbonílico en el carbono 2, es decir, vamos a tener este producto. Y esto no es lo mismo en el caso contrario. Es decir, si yo tengo el OH aquí y el hidrógeno acá, este es el enol y entonces el compuesto carbonílico lo voy a tener en el carbono 1, 2 y 3, que es este compuesto. Entonces, con este, bueno, ya se borró aquí esta, con la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con un alquino asimétrico, tenemos nosotros entonces una mezcla de productos, de compuestos carbonílicos, y son isómeros. Este y este son isómeros de posición, porque lo único que varió fue la posición del grupo carbonilo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, separar estos isómeros va a ser un poquito difícil. Y por lo tanto, pues, esta reacción con un alquino, pues, de esta manera, pues, procuramos evitarla, precisamente porque se nos van a formar estos productos. Ahora, con este alquino terminal, ¿cuántos productos se obtienen y cuáles, muchachos? Nada más se obtiene uno y es la 2-hexanona. Nada más se obtiene uno, porque aquí la adición es marcónico, el producto final es marcónico, entonces es como independientemente del mecanismo que nosotros hagamos, pues el hidrógeno queda aquí y el OH me va a quedar acá. Entonces es la 2-hexanona, que sería, bueno, creo que aquí hay, esta era la 1, 2, 3 y esta era la 1, 2, 3. Damos 1. Entonces, es que como se borró, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, solamente da un producto y nada más. Entonces, bueno, pues sabemos nosotros que la reacción es útil con alquinos terminales
como perdón, alquinos terminales o con alquinos simétricos. Pero como ejercicio y como estudio de la química, pues sí es muy importante tener claro tener claro y hacer ejercicios para ver las diferencias que hay entre los tres tipos de alquinos que nosotros podemos considerar. Bueno, déjenme tantito que se... No sé por qué se congela esto, siempre tiene ese problema. Bueno, recordando entonces otra reacción que sufrían los alquenos. Bueno, antes de eso, aquí tenemos otro mecanismo, es como una versión más larga, pero este mecanismo está bastante cortito y bastante entendible. Entonces, bueno, no vamos a ver este mecanismo. Y entonces, bueno, aquí tenemos es como una conclusión de la adición utilizando estos reactivos, sigue la regla Markovnikov. Por eso, toda la vida los alquinos terminales me van a dar metilcetonas. Todo el tiempo, los alquinos terminales me van a dar metilcetonas. Nosotros podemos utilizar una prueba cualitativa para demostrar que tenemos una metilcetona. No recuerdo si les platiqué, creo que no. No les he platicado la prueba cualitativa que se hace del acetileno. Entonces, ustedes están generando el acetileno en forma gaseosa, como ya lo comentamos en la clase pasada. Y otra, podemos comprobar la reacción química del acetileno con un reactivo, y entonces lo que se hace es, en un tubito de ensayo, se prepara una solución, esta solución. La preparamos en un tubo de ensayo, ponemos el sulfato de mercurio o en un matracito pequeño, el ácido sulfúrico y agua, ¿sí? O sea, diluido. Y nosotros hacemos burbujear sobre esta solución el etino que nosotros estamos obteniendo, el etino. ¿Qué le pasa al etino? Pues sufre una reacción química aquí, adiciona una molécula de agua, y con el etino es con el único alquino, el compuesto que se nos va a formar es uno solo. Entonces quito el doble enlace, vamos a poner el hidrógeno aquí, o si yo lo pongo del otro lado es exactamente igual. Enol, ¿cuál es el compuesto que se nos forma de esta tautomerización? Entonces el compuesto que se nos forma es, perdón, este no va aquí, es el grupo carbonilo, y el hidrógeno lo tenemos acá. ¿Qué es esto? El acetaldehído. Entonces, cuando el etino está burbujeando en esta solución, no se me está reaccionando y se está formando el acetaldehído. Y luego ustedes tienen que demostrar que lo que se está formando aquí es el acetaldehído, porque el etino está sufriendo una reacción química. Entonces, a medida que se burbujea el etino, esta solución como que se vuelve turbia. Y adentro de esto tenemos nosotros el acetaldehído o el etanol. Ahora, ¿cómo sé que sí tengo el acetaldehído? Preparo en otro tubito de ensayo una prueba cualitativa para grupo carbonilo de aldehídos y cetonas que consiste en una solución con la 2,4-dinitrofenilhidracina. Y entonces esta solución que yo obtuve acá después de haber burbujeado el acetileno, voy a agregar una gotita a esta solución. Cuando nosotros agregamos una gotita a esta solución, inmediatamente
se nos forma un precipitado amarillo aquí abajo. Y ese precipitado amarillo es la reacción que hubo entre el aldehído y la hidracina para formar una hidrazona. Entonces esto es una prueba cualitativa y sí, cuando se hace este experimento, este experimento, ustedes van a ver que obtienen este precipitado amarillo. Entonces esta es la hidrazona y es la prueba de que el etileno reaccionó más bien se adicionó una molécula de agua, me formó el enol y el enol se tautomerizó al aldehído y el aldehído reaccionó con la hidracina para formar este precipitado. Como es una prueba cualitativa, tienen que ser cambios que sean apreciables a simple vista. Cambios de color, formación de precipitados, desprendimiento de gas, porque no tenemos ningún aparato para poder calcular la estructura de esta molécula. Entonces, y esta es una prueba cualitativa. En el caso del acetileno. Ahora, puede ser que no hayamos utilizado el etilo, sino por ejemplo el propino. Si nosotros utilizamos pongamos el butilo. Entonces el butilo sería 1, 2, 3 y 4. Y es terminal. Entonces con el butilo obligatoriamente el hidrógeno viene aquí y el OH viene acá. O sea que obligatoriamente vamos a tener este enol y vamos a tener este compuesto carbonílico. ¿Sí? Ya después de que se lleva a cabo la tautomerización voy a tener este compuesto carbonílico, H y H, que es lo que hablamos acá para obtener ¿qué es esto? Es un metilo. Supongamos que yo quiero hacer una prueba cualitativa porque les quiero preguntar, demuéstrenme que cuando ustedes metieron el butino en una solución de sulfato de mercurio, ácido sulfúrico y agua, obtuvieron la 2-butanona. Entonces ustedes preparan pueden preparar este mismo reactivo, el de la 2,4-dinitrocenilhidracila. Pero este reactivo solo me detecta el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo. Es una prueba para aldehídos y cetonas. Entonces no es una prueba suficiente para demostrarme que se obtuvo una metilcetona. Y entonces ustedes hacen una prueba que se llama la prueba del yodoformo. Preparan el reactivo del yodoformo, que es yodo, yoduro de potasio y abundante medio básico. Y hacen burbujear entonces este compuestito, lo hacen burbujear sobre agregan una gotita sobre el reactivo del yodo. Cuando ustedes agregan la gotita acá de la acetona y si tenemos una metilcetona, inmediatamente se forma un precipitado amarillo. Y entonces esto es prueba suficiente. Estas son las pruebas cualitativas que se utilizan para aldehídos y cetonas. Entonces eso también lo van a ver en su laboratorio de orgánica 2. Entonces van a ver el reconocimiento del grupo carbonilo y el reconocimiento de cómo van a distinguir un aldehído de una acetona y cómo pueden ustedes distinguir una metilcetona de otra acetona que no tenga sustituyente metil. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de otra reacción que sufren los alquenos y era la adición de boro. La reacción se llama hidroboración-oxidación de borano. Y entonces este es el borano, acordándonos un poquito, pues es el borano. El boro se encuentra en el grupo 3, quiere decir que solamente forma 3 enlaces y que por lo tanto solamente tiene 6 electrones en su último nivel, y esto hace que sea una molécula deficiente en electrones. Y si es una molécula deficiente en electrones, quiere decir que
es un electrófilo, es un superelectrófilo el borano y es un ácido de Lewis. Y nos dicen que se parece muchísimo a este carbocatión, al carbocatión metílico, porque pues, el carbocatión metílico solamente está unido a 3 grupos y tiene un orbital P vacío, donde puede perfectamente aceptar un par electrónico, al igual que el borano que puede aceptar un par electrónico. Esto es un superelectrófilo y esto también, porque las dos son moléculas deficientes en electrones. Entonces, si el borano es un electrófilo, pues lógicamente pues, puede reaccionar con un doble o con un triple enlace. La adición de borano, ya sea al doble o al triple enlace, es Markovnikov, aunque porque la regla de Markovnikov nos dice siempre que un electrófilo se quiera unir a un enlace múltiple, se une al carbono más rico en hidrógenos. Entonces, hasta siempre tenemos en mente que prácticamente el más conocido electrófilo es el protón, y a veces se nos olvida que hay moléculas más electrofílicas o que también tienen carácter electrofílico como los ácidos de Lewis. Entonces, pues nosotros consideramos el borano, vamos a poner aquí el doble enlace, y entonces vamos a ponerle aquí R, tiene hidrógeno, aquí tiene hidrógeno y aquí tiene hidrógeno. Entonces vimos el semestre pasado que el borano se empieza a aproximar de manera Markovnikov al doble enlace. Este es el carbono que tiene más hidrógenos, por lo tanto el borano orienta hacia este carbono. Y entonces, ¿cómo se empieza a llevar a cabo la reacción? Este doble enlace que está aquí se empieza a romper y el par electrónico lo puede aceptar el borano, y este enlace boro-hidrógeno junto con sus 2 electrones se empieza a romper, y este hidruro se empieza a unir a este carbono, que es un carbono deficiente en electrones, y llega el momento en que lo que se tiene que romper se rompe y los enlaces que se deben formar se forman, y tenemos nosotros esto. Y se acuerdan que este mismo mecanismo se repetía 3 veces, porque este es el monoalquilborano. Todavía hay 2 hidrógenos que pueden entrar a otro alqueno para formar el dialquilborano. Todavía tengo aquí un hidrógeno que puede entrar a otro alqueno para formar el trialquilborano. Y observen ustedes los reactivos que tenemos aquí: agua oxigenada o peróxido de hidrógeno en medio básico y agua. Este peróxido de hidrógeno con el medio básico pues me forma un anión, y ese anión después viene a atacar aquí, y es un paso que son 3 veces, hay una transposición, luego viene el OH y finalmente pues vemos nosotros la salida del boro y la formación del alcohol. Y se acuerdan que les dije a ustedes, bueno, es importante que sepan, que tengan una idea de cómo se lleva a cabo el mecanismo. Pero lo más importante es saber el sitio a donde entra el boro, porque después, ¿qué es lo que hacemos? Ya sin necesidad de hacer mecanismos, sino únicamente escriban el producto de esta reacción. Entonces ustedes escriben el producto y no tienen que desarrollar todo el mecanismo, sino entender el primer paso, un solo paso, que es la adición de borano al doble enlace. Entonces decíamos, ¿dónde está el borano? Simplemente ponen OH. ¿Okay? Y exactamente lo mismo ocurre con los alquinos. Entonces igual, si yo tenía un alquino, quiere decir que aquí me quedó un doble enlace, y que entonces el compuesto que se formó fue un enol. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al enol? Pues se tautomeriza a la acetona. Entonces,
También va a ser diferente los productos de si tenemos un alquino simétrico, asimétrico y terminal. Porque entonces podemos obtener cetona, podemos tener dos tipos de cetonas, por ejemplo, o dependiendo del tipo de triple enlace, podemos tener un aldehído. Entonces, bueno, vamos aquí. Entonces, vamos a hacer el triple enlace. Entonces, bueno, no vamos a especificar ahorita qué triple enlace es. Vamos a poner aquí R. Y voy a poner un triple enlace terminal. Y entonces viene el boro. Y lo voy a poner el borano como lo vimos en los alquenos. Entonces, se aproxima de manera Marconi-Cope. Si es un alqueno interno, se puede, primero se aproxima a uno y luego al otro. Y entonces aquí ya nos da idea de que se van a formar dos productos si el alquino es asimétrico. Si es simétrico, pues se va a formar únicamente uno. Entonces, decíamos nosotros que el mecanismo de esta reacción era el siguiente. Entonces, estos dos electrones de tipo pi se empiezan a salir del triple enlace, se empiezan a enlazar al borano. Si se enlazan al borano y no pasa nada aquí, el boro tiene que quedar con carga negativa porque está ganando un par electrónico más. Por lo tanto, el boro tiene que quedar con 3 enlaces, ¿sí? Únicamente con 3 enlaces. ¿Qué ocurre? Pues entonces, este enlace boro-hidrógeno que tiene aquí sus 2 electrones se tiene que romper. Y entonces este enlace, junto con sus hidrógenos, sus electrones, entonces se rompe, se empieza a romper. Este carbono que está aquí va quedando con carga positiva, este par electrónico se está alejando de él, pero como el hidrógeno viene con 2 electrones, fácilmente puede venir y formar el enlace acá. Entonces, llega un momento en que ya se nos forman los productos que se tienen que formar y tenemos nosotros este compuesto que es un alquenil borano. Entonces, este es un alquenil porque tiene un doble enlace. Entonces, en el mecanismo del vadeo pues existe otra molécula de alquil aquí y la voy a poner. 1. Después otra molécula de alquil. Y ahora el borano, que aún le quedan 2 hidrógenos. Y entonces aquí está unido a un carbono que tiene un hidrógeno, está unido por esto y que tiene esta estructura. Entonces viene y hace exactamente lo mismo. Y entonces, haciendo exactamente lo mismo, ¿qué me queda? Me queda este compuesto, que es un dialquenil, que se puede adicionar a otra molécula de alquino. Y entonces aquí tenemos la otra molécula de alquino que va a reaccionar con el dialquenil borano. Aquí tiene el hidrógeno y por este lado tiene el carbono que está unido al doble enlace y todo lo demás, y nuevamente aquí un carbono unido, se rompe el enlace. Voy otra vez. Entonces se rompe el enlace y se nos va a formar un nuevo, vamos aquí, lo rompemos este enlace y nuevamente se nos va a formar este compuesto. ¿Qué es este compuesto? Un trialquenil borano. Pero este trialquenil borano sigue teniendo dobles enlaces.
enlaces, miren, aquí, aquí y aquí. Y entonces el borano que hay en el medio, pues se puede volver otra vez a adicionar aquí y adicionar aquí. Se nos forma ahí una mezcla de productos y la reacción carecería de interés sintético. Entonces, nosotros tenemos que impedir que el borano se siga adicionando a los dobles enlaces que hay acá, porque pues, los dobles enlaces siguen siendo dobles enlaces amantes de electrófilos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evitamos utilizar el borano. Y lo reemplazamos aquí por un R y aquí por un R. De tal manera que en la primera adición ya no se puede volver a adicionar otra vez, porque aquí ya le bloqueamos los hidrógenos con sustituyentes R. Y entonces, de esa manera que tenemos el enol. Y después sigue el mecanismo y todo esto se le convierte en OH. Entonces tenemos el enol y el enol se tautomeriza. Entonces nos proponen, ni siquiera lo tenemos que sintetizar, ni buscar, ni nada. Nos proponen un reactivo de borano que se llama el diciamilborano. Y lo tenemos aquí. Es este, miren, el diciamilborano. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, es el diciamilborano. Y este diciamilborano es, vamos a ver qué es, miren, este es el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces podemos decir que sería el 1,3 dimetilpropil, para que no se nos olvide cómo es la estructura de ese diciamilborano. Entonces, este borano que nosotros tenemos ahora solamente va a tener un hidrógeno. Por aquí va a tener 1, 2 y 3. Y aquí hay un metil y aquí hay otro metil. No, eran 2. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Y aquí tengo un metil y aquí tengo otro metil. Esto es un grupo bastante voluminoso. Y este grupo bastante voluminoso después no va a poder tampoco en un principio entrar al alquino, porque esto es supremamente voluminoso. Y si quisiera reaccionar 2 veces para formar el dialquenilborano, no lo va a poder precisamente por el volumen de los sustituyentes. Entonces aquí matamos varios pájaros de un solo tiro. Hacemos que el producto inicial sea únicamente que solamente se adicione una molécula de borano, del diciamilborano. Y aparte de eso, el volumen de los sustituyentes impide que ese diciamilborano, que el diciamilborano o que el monoalquenilborano se adicione a otra molécula de alqueno. Entonces, para poder tener el enol como producto de la reacción de adición, solo se puede permitir la adición de un solo equivalente de borano al alquino. No podemos permitir que entren más. Y entonces, en el caso de los alquinos internos, a veces, si los sustituyentes que hay por acá son voluminosos, esos pueden impedir que vuelva a entrar el borano y evitar la segunda adición. Pero para los alquinos terminales es más difícil y entonces se ha desarrollado para terminales o no terminales siempre utilizamos el diciamilborano. Entonces con el diciamilborano solamente se lleva a cabo la primera adición y después, sin ponerle mucho cuidado al mecanismo, todo esto que está aquí lo cambiamos por OH. ¿Cómo lo cambiamos? Ya teniendo en cuenta el mecanismo, pues ahora entra en juego el anión peroxilo, que es el anión del agua oxigenada que se formó con la base. Ahorita vemos para recordar nada más. Se formó el enol y el enol se tautomerizó y me formó un aldehído. Entonces aquí
si se nos forma un aldehído cuando tenemos nosotros un alquino terminal y lo tratamos con el diciamilborano. Bueno, y aquí miren, acordándonos un poquito del mecanismo de la acción, de cómo actuaba el ion peróxido, el peróxido de hidrógeno. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el trialquilborano o el trialquenilborano, o yo aquí tengo, esto es el diciamilborano, esto es el diciamilborano, y aquí tengo el carbono que tiene el doble enlace. Es exactamente este compuesto. Entonces, si yo tengo este compuesto, este compuesto sigue siendo un ácido de Lewis, porque el boro solamente tiene 3 enlaces, y entonces puede aceptar un par electrónico y no viola la regla del octeto. El anión peróxido tiene un par electrónico libre que se une al boro y me forma este compuesto. En este compuesto, el boro tiene una carga negativa, ¿verdad? Porque tiene más electrones en su capa externa de lo que él normalmente admite. Ok, y bueno, enseguida, ¿qué es lo que ocurre? Un desplazamiento 1-2, es decir, este grupo, que sería este, se desplaza al oxígeno. Y esto provoca que todo este grupo se elimine como negativo, enriqueciendo el medio básico que ya tenemos en el medio. Y entonces tenemos nosotros este compuesto. Y aquí tenemos el diciamil y aquí tenemos el diciamil. Esto, si nosotros tenemos aquí cualquier grupo alquílico diferente, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de los alquenos, ¿qué era lo que ocurría? Pues este proceso que nosotros tenemos aquí se repite 2 veces, porque todo se tiene que quedar como el dialcoxiborano. Y ya que tenemos el trialcoxiborano, y uno de estos R es el doble enlace, viene el medio básico que nosotros estamos formando muy abundante en el medio, porque esto, así sea aquí RO sigue siendo un ácido de Lewis, sigue siendo un electrófilo, y entonces el ácido de Lewis puede aceptar pares electrónicos del OH. Y entonces tenemos nosotros este grupo. El boro queda con carga negativa, y el borano, pues el boro siempre tiende a tener sus 3 electrones normales, por lo tanto expulsa todo esto. Y esto también se lleva a cabo 3 veces. Cuando lo expulsa, nos queda un ion alcoxi, y este ion alcoxi toma el protón de aquí, y ¿qué me forma? Me forma el alcohol. Esto era el mecanismo con los alquenos, ¿sí? Entonces, con los alquinos, pues lo tenemos nosotros acá, que es exactamente igual, solamente que aquí para la reacción tenemos el enol, y la reacción no se detiene aquí, sino que se tautomeriza al respectivo compuesto carbonílico. Entonces, esta es la adición del borano al triple enlace. No me forma un alcohol, sino que me forma un compuesto carbonílico. En realidad, la adición de agua, ya sea ácido sulfúrico, sulfato de mercurio y agua, siempre me va a dar un compuesto carbonílico porque me da un enol. La adición de borano al triple enlace siempre me va a dar un compuesto carbonílico porque me va a dar un enol. Entonces, aquí, como para concluir, dependiendo de los reactivos que nosotros utilicemos, podemos obtener o cetones o podemos obtener el aldehído. Y aquí tenemos nosotros este alquino terminal. Aunque sea un alquino terminal, si le adicionamos agua de esta manera, porque la adición es Markovnikov, pues vamos a tener la cetona, ¿sí? Aquí está. Si hacemos la hidroboración-oxidación, le agregamos el diciamilborano, vamos a tener el enol, y en este caso el enol se tautomeriza. ¿Por qué obtenemos un aldehído?
Pues porque el borano se va a adicionar de manera Markovnikov. ¿Cuál es la diferencia de que yo tenga un aldehído, una acetona o un aldehído? Pues que en este caso, quien se va a adicionar inicialmente de manera Markovnikov es el protón y el OH ya se adiciona aquí. Y entonces, pues, aquí ya me va a dar CH3, que sería este. Y entonces yo nunca voy a poder tener una acetona, perdón, un aldehído, sino siempre tenemos una acetona. Entonces, el electrófilo que se unió aquí fue el protón, de manera Markovnikov. Entonces lo podemos poner aquí, protón, y una flechita. Ahora, en el borano, el electrófilo que se une no es el protón, sino es el borano, ¿sí? Br2H. Y entonces, ya que se une y que se lleva a cabo toda la reacción, el producto es como si yo quitara el borano de acá y voy a tener, como el boro se adicionó al carbono con más hidrógenos, en este caso el terminal, voy a tener la función OH en el carbono terminal, es decir, aquí. Y esto se tautomeriza al aldehído. Espero que hayan entendido esto, muchachos. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, igual aquí tenemos esto mismo. Y ese es lo mismo el que vimos en el pasado. Y entonces, ahorita mismo, vamos a hacer estos ejercicios. Bueno, ustedes los van a hacer, pero ahorita mismo vamos a hacer dos. Vamos a hacer la adición al butino y al 2-pentino. Dice, escriba todos los productos de adición. Primero, adición catalizada por el ion mercurio, y segundo, la hidroboración oxidación del butino y del 2-pentino. Rapidísimo, escriban ustedes los productos. Entonces es del butino, el butino y el 2-pentino. Y entonces son dos reacciones para los dos. La primera, la adición de agua con sulfato de mercurio y ácido sulfúrico. Y la segunda, la hidroboración. Entonces me van a dar, bueno, esta creo que ya la hicimos, ¿verdad? Que teníamos nosotros con el sulfato de mercurio. ¿Qué producto era el que teníamos nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Acetona? Una acetona, que sería la 2-butanona. 1, 2, 3 y 4. Sí, la 2-butanona. ¿Por qué? Porque la adición del agua es Markovnikov. Entonces, aquí se me va a formar, después de que se haga la enolización, se me va a formar la acetona aquí. Y entonces es esta. ¿Habrá otro producto? No, ¿verdad? No. No, Este alquino no es un alquino simétrico. Ok. Entonces, ahora,
Esto es cuando le adicionamos el ácido sulfúrico al agua y el sulfato de mercurio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando adicionamos el borano, el dicianilborano? Entonces, este enlace se va y el borano se va a adicionar marcónico. Es decir, aquí vamos a ponerle R acá, R2, R3, sí, no importa. Entonces se va a adicionar acá y el hidrógeno del borano, no, R2. Y el hidrógeno del borano queda aquí. Para efectos prácticos, sin necesidad de llegar a todo el mecanismo, donde está el borano lo sustituyo por OH. Y esto se va a tautomerizar. Esto es un carbono terminal. Por lo tanto, el compuesto que se va a originar aquí va a ser el aldehído y va a ser el butanal. ¿De acuerdo todos? Sí. Muy bien. Y aquí, ahora sí díganme los productos. Ya les dije yo el primero, ahora díganme los productos. El que primero termine me dice los nombres UPAC de los productos que se obtienen. Para la mercurización sería la 2 pentanona y la 3 pentanona. Y para el otro también. Ok, exactamente, porque como este es asimétrico, no puede haber adición marcónico. Entonces, dos posibilidades. Una, que se adicione el agua de esta manera, y la otra posibilidad, que se adicione el agua de esta manera. Entonces, tendríamos nosotros la 2-pentanona, en este caso, y la 3-pentanona, en este caso. Perfecto. Y entonces, ahora en el caso del borano. ¿Escucho? ¿No se formarían los mismos compuestos, doctora? Exactamente, se forman los mismos compuestos, porque no puede haber, el borano no se puede aceptar de manera marcónica, porque es un alquilo interno y asimétrico además. Entonces, exactamente se forman los mismos compuestos. Muy bien, entonces, estamos acá. Dice aquí, solo hay un alquino que forma un aldehído cuando se le agrega agua catalizada por el ion mercurio, y ya sabemos que el único alquino es el etileno, el acetileno, el propino, el etino, ¿sí? Es el único que solamente tiene 2 carbonos, entonces no va a haber posibilidad de que se nos forme una acetona. Entonces es el único, y si ustedes lo dudan, hagan el mecanismo y se van a dar cuenta que solamente el etino, cuando le agregamos agua catalizada por el ion mercurio, por ácido ion mercurio, se forma solamente un aldehído que sería el etanal o el acetaldehído. Este ejercicio lo dejamos para después, cuando veamos análisis retrosintético con los alquinos. Entonces, bueno, estas son las reacciones de adición de agua a los alquinos. Y al igual que los alquenos, pues los alquinos también adicionan hidrógeno. También se lleva a cabo la hidrogenación catalítica. Y la hidrogenación catalítica es idéntica a la de los alquenos. Necesitamos hidrógeno gaseoso, y necesitamos
un catalizador que puede ser paladio, platino o níquel. La primera adición, pues se van a adicionar 2 hidrógenos, uno a cada lado. Aquí no hay nada de Markovnikov ni nada, porque pues, los átomos que se adicionan son idénticos. Y entonces en la primera adición el producto es un alqueno. Como aquí tengo un doble enlace y este doble enlace puede seguir reaccionando con el hidrógeno, no hay nada que se lo impida y sigue reaccionando y el producto va a ser el alcano correspondiente. Mediante este procedimiento, detener la reacción en el alqueno es muy difícil, es casi imposible, no la podemos detener y el producto siempre va a ser el alcano. Entonces, la hidrogenación catalítica de un alquino siempre me da el alcano. No hay manera que nos detengamos acá. Entonces, el mecanismo es igualito, vienen moléculas de hidrógeno y cuando tocan la superficie del catalizador se rompen en sus átomos y enseguida baja en este caso está mostrado para el alqueno, entonces baja el alqueno con su orbital molecular de tipo pi. Y cuando llega, se rompe ese orbital molecular y cada uno de los orbitales toma un hidrógeno y entonces tenemos nosotros el alcano correspondiente. El catalizador es un metal de transición que ya les decía, paladio, platino o níquel. Estos metales de transición son muy para formar compuestos organometálicos y miles de catalizadores que se han desarrollado para llevar a cabo reacciones más eficaces. Se caracterizan estos metales de transición porque tienen orbitales de tipo P, vacíos o semillenos. Entonces, fácilmente puede venir una molécula que tenga, por ejemplo, un enlace pi, porque esos 2 electrones pueden formar un enlace con el catalizador. Y esos enlaces serían enlaces complejos pi, se llaman, pero bueno, esto no lo vamos a ver aquí, a lo mejor los que ven materiales lo van a ver más adelante. Doctora. Entonces, son muy importantes. Dime. Una pregunta. ¿No los metales de transición son los que tienen los orbitales D, que no están llenos? Sí, ¿qué dije? P. No, perdón. Son orbitales de tipo D. Los orbitales P, esos no son los que tiene el carbono. Los metales de transición tienen orbitales D. Si dije P, quién sabe por qué, pero es orbitales D, vacíos o semilleros. Y entonces eso los hace que sean muy reactivos con moléculas que tienen pares electrónicos libres o con moléculas que tienen solamente un electrón. Bueno, entonces, mediante este procedimiento solamente tenemos alcanos. ¿Cómo hacemos para obtener los alquenos? Esta reacción la vimos cuando vimos los alquenos. ¿Se acuerdan el semestre pasado? Porque es un método para preparar alquenos. Entonces, nuestras unidades de estudio son como de 3 partes. La primera parte son propiedades físicas y algunas características de los grupos funcionales. Luego viene una segunda parte que es cómo vamos a obtener ese grupito que estamos estudiando. Y la tercera parte, qué reacciones sufren ese grupo funcional que estamos estudiando. Cuando vimos alquenos, vimos todas las reacciones para preparar los alquenos. Y una de esas reacciones era a partir de los alquinos, pero no puede ser una hidrogenación catalítica, sino que, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos que envenenar el catalizador? Entonces, se envenena el catalizador y se conoce como el catalizador de Lindlar. Lindlar fue el científico que propuso este procedimiento y
De esta manera sí puedo obtener alquenos, la reacción la puedo se me queda en alquenos. Entonces, se puede detener la reacción en la etapa del alqueno si se utiliza un catalizador metálico envenenado, parcialmente desactivado, y es el catalizador de Lindlar. Y el envenenamiento se hace precipitando el paladio, porque ese es paladio platino níquel, pero en este caso solamente es el paladio. Se precipita sobre carbonato de calcio, luego se trata con acetato de plomo 2 o con quinolina, y de esta manera se modifica la superficie del catalizador. Entonces, modificamos la superficie del catalizador y no tenemos nosotros el torrente de átomos de hidrógeno sobre el catalizador, sino tenemos más pocos, o sea, menos cantidad de átomos de hidrógeno sobre el catalizador, y entonces cuando viene el alquino, pues adiciona 2 hidrógenos y la reacción se puede detener en el alqueno. Observen, la adición de los hidrógenos siempre se lleva a cabo por la misma cara, ¿sí? Por lo tanto, en los alquinos es igual, se lleva a cabo por la misma cara, y esto hace que tengamos alquinos de tipo cis, alquenos de tipo cis. Entonces, con el catalizador de Lindlar, los alquenos que obtenemos son cis. La adición ocurre por la misma cara y tenemos los alquenos cis. A partir de los alquinos también podemos tener los alquenos de tipo trans, solamente tenemos que cambiar los reactivos, y es el sodio metálico o litio metálico. Y como agente donante de los hidrógenos que vamos a adicionar, este hidrógeno y este hidrógeno es el amoníaco. Utilizamos sodio y litio porque el sodio y el litio se encuentran en el grupo 1 y solamente tienen un electrón de valencia. Entonces esos metales fácilmente pueden ceder su único electrón, y vamos a ver entonces aquí el mecanismo, a recordarlo un poquito, porque lo vimos el semestre pasado. Entonces tenemos nosotros nuestro alquino, hemos representado aquí un enlace pi. Este enlace pi tiene 2 electrones. Este enlace pi puede sufrir un rompimiento homolítico provocado por el electrón del sodio que es donado hacia el triple enlace. Entonces, se rompe un enlace pi. Un electrón se rompe homolíticamente. Un electrón de este rompimiento homolítico se aparea con el electrón que le dona el sodio, y me queda aquí los 2 electrones y una carga negativa, y el otro electrón queda sobre el otro carbono. Entonces tenemos nosotros una especie un poco rara que es un anión radical. Este anión radical es una base muy fuerte. Bueno, y el sodio, ¿cómo quedó? Pues me quedó como sodio positivo. Como este anión radical es una base muy fuerte, pues puede tomar un protón del amoníaco. Cuando toma el protón del amoníaco, tenemos nosotros la primera adición de hidrógeno, y el amoníaco ahora se me quedó como NH2 negativo, porque el hidrógeno se fue solito, se fue como protón. Entonces el nitrógeno queda con su par electrónico libre, pero además con este par electrónico, y queda con carga negativa. Este NH2 negativo se encuentra con el sodio y me van a formar una sal que es el anhidro de sodio como subproducto de la reacción. Bueno, esto es extra porque no nos interesa preparar el anhidro de sodio, nos interesa preparar el alqueno trans. Entonces tenemos nosotros un radical, el radical vinílico, y que nuevamente el otro átomo de sodio puede donarle su único electrón, y entonces se aparea con el electrón libre del radical vinílico y me forma nuevamente un anión. Y este anión sigue siendo una base muy fuerte y vuelve y toma, y bueno, cuando se forma el anión, que el sodio cedió su electrón, el sodio queda como sodio positivo. Cuando el amoníaco cede su protón,
me va a quedar como NH2 positivo. Y entonces ustedes se dan cuenta que se está formando mucho amiduro de sodio en el medio de la reacción, pero bueno, no hay ningún problema. Entonces, el anión toma el protón y se forma el alqueno. Ahora, ¿cómo es que se forma el alqueno trans? Este anión es un anión vinílico y este anión puede tener dos configuraciones. Puede ser cis o puede ser trans, es decir, puede estar en esta parte o lo podemos dibujar aquí abajo. Es decir, tiene la posibilidad de que sea cis y trans. Siempre que se va a formar un alqueno, el producto trans es el primero que se forma, porque es el más estable. En este caso, por ejemplo, los sustituyentes más voluminosos están dirigidos a planos opuestos, no va a haber aquí ningún impedimento estérico. Por lo tanto, la formación del alqueno trans es la más favorable y en realidad es la que se forma, ¿sí? El alqueno trans, y entonces de esta manera preparamos nosotros el alqueno trans a partir de un alquilo. Entonces la reacción se detiene en la etapa del alqueno porque el sodio o el litio reaccionan más rápidamente con el triple enlace que con los dobles enlaces y por eso se detiene aquí. Entonces como que el sodio o el litio en cualquier caso es más reactivo hacia el triple enlace que hacia el doble enlace. Y es el trans porque pues es el producto mayoritario. Entonces de esta manera tenemos nosotros la hidrogenación de los alquilos. Y con esto terminamos la unidad, muchachos. Aquí únicamente vamos a ver, bueno, esto ya lo sabíamos, es acordándonos de del carácter ácido de los hidrógenos que están pegados a un carbono sp, que son más ácidos debido a la hibridación. La hibridación afecta la acidez de un hidrógeno enlazado a él, que la electronegatividad de un átomo depende de la hibridación. Entonces, ¿quiénes son más electronegativos? Pues los triples enlaces, porque hay 6 electrones entre esos dos carbonos. Aquí, por ejemplo, los enlaces sencillos, solamente tenemos 2 electrones entre esos dos carbonos, aquí tenemos 4. Por lo tanto, este es el orden de electronegatividad y también es el orden de la acidez. Entonces, aquí vemos los pK. El pK del etano es de 60, comparado con el eteno, comparado con el etilo, que es de 25. El pK es inversamente proporcional a la acidez. Si tiene un menor pK, quiere decir que es más ácido. Si tiene un mayor pK, quiere decir que es menos ácido. Y paramos aquí, muchachos. Ajá, dime. Perdón que me interrumpa. Ya arreglé el problema de la materia. Ya me encuentro registrado con usted en el horario. Ah, perfecto. Entonces no voy a mandar nada. Y entonces, si me esperan a hoy en la tarde, ya mando los equipos completos, ¿sí? Para meter aquí a Abraham. Entonces me esperan ahorita en la tarde, como y me siento a hacer eso para que ya estén mejor los equipos. ¿Les parece? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Bueno.